capítulo, con la aparición de Bruno Pacheco, el secretario general del presidente de la República, Pedro Castillo. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista, con esta explicación sobre cuáles son ya las consecuencias legales, el escenario legal del presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Qué va a hacer ese mensaje de 28 de julio? ¿Qué va a hacer ese mensaje de 28 de julio ahora que hay una nueva mesa directiva que preside la congresista Lady Camones, la nueva presidenta del Congreso? Vamos a ir con eso, pero solo para recordarles, a ver, ¿quién es este equipo especial que se conformó en la policía? Que es importante. ¿Quiénes son los oficiales con muchísima trayectoria, además, que conforman, que lideran este equipo? No son los únicos, han pedido mayor refuerzo policial porque esto es un trabajo conjunto, pero que han podido, junto al equipo especial del Ministerio Público, llegar o poder coordinar con el mismo Bruno Pacheco para negociar su entrega. Está, lo hemos mencionado muchísimas veces, Harvey Colchado, coronel de la policía, jefe de la División de Búsquedas de la DIGIMIN; Luis Alberto Silva Collazos, coronel de la policía también, jefe de la División de Búsquedas de la DIRIM, Walter Lozano, coronel también, jefe de la División de Inteligencia de la DIRANDRO, y Franco Moreno Panta, coronel también, jefe de la DIVIAC. Ellos lideran este equipo especial de la policía que coordina directamente con el Ministerio Público y que, bueno, según lo que hemos sabido y según lo que se ha denunciado, no tendrían necesariamente todo el apoyo del actual ministro del Interior. Pero vamos a pasar al plano político. Quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche: Mauricio Mulder y Omar Chejade, excongresista del APRA y excongresista de Alianza para el Progreso. Muy buenas noches ante todo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Omar? Quería empezar a ver con la elección de la mesa directiva. No sé si les genera algún tipo de sorpresas, algún tipo de extrañezas. El solo hecho de que se presenten 4 listas en una elección de por sí es poco usual. No recuerdo una situación similar, al menos en los últimos 20 años. Bueno, lo que sucede es que hay, creo que son ya como 9 o 10 los grupos políticos que hay en este momento. 11, 12, me parece. Y seguramente van a terminar siendo 20 o 24, porque este es un congreso en donde no hay partidos políticos, porque por fina cortesía del Jurado Nacional de Elecciones y el señor Fernando Tuesta, que presidió una comisión de alto nivel, ¿no? Con esa guachafada, ¿no? Alto nivel. Para destruir a los partidos políticos, para hacer que los partidos políticos no sean lo que antes eran, es decir, asociaciones de ciudadanos que tienen una idea común y que se presentan a los procesos electorales llevando una voz de ciudadanos, porque son ciudadanos, ¿no? Ahora los partidos políticos dependen del Jurado Nacional de Elecciones y el inmenso bosque burocrático con el que han hecho las cosas. Entonces, solamente los que tienen el dinero, como el señor Acuña, el señor Luna, arman no partidos políticos, sino clubes de elecciones. Cuando hay un proceso electoral, reclutan a la gente que quiere, se acercan, algunos incluso hasta reciben sueldos, etcétera, y cuando llegan al Congreso, hacen lo que creen que es el trabajo congresal: buscar en el Poder Ejecutivo las obritas que puedan servirles para que ellos tengan un cierto nivel. Y entonces, claro, ahí viene todo el tema de los niños. Y el Congreso, a mi modo de ver, está repleto de niños. Ojalá fueran solamente los de Acción Popular. Casi todos los partidos tienen eso. Entonces, para darle la respuesta a Omar Chejade, porque claro, Alianza para el Progreso es un partido político, es un club. Llama la atención, un dato curioso es que de las 4 listas, 3 eran presididas por congresistas de Alianza por el Progreso o que pertenecieron a Alianza por el Progreso. ¿Cómo se llega a una situación de ese tipo? No, club electoral no es, definitivamente. Alianza por el Progreso tiene 20 años. Lo que sucede es que, y en eso sí concuerdo con Mauricio, es que hay una decadencia de los partidos políticos y efectivamente han habido algunas, entre comillas, comisiones de alto nivel, que no han sido de alto nivel, que han estado destruyendo y socavando financieramente, pagados además por el gobierno, a los partidos políticos, con pseudo reformas que no han dado resultados. En eso sí estoy de acuerdo. Pero creo que Alianza para el Progreso se ha ido preparando y yo saludo la designación de Lady Camones
como presidente del Congreso, la he defendido hace varios meses. He venido promocionando su candidatura porque creo que es una mujer decente, que ha hecho una muy buena gestión y sobre todo ha tenido una conducta firme contra el nefasto y corrupto gobierno de Pedro Castillo. En muchas oportunidades yo he discrepado de la bancada de Alianza para el Progreso, a la cual no pertenezco además. Incluso he tenido varias conversaciones con algunos de ellos y he criticado algunas conductas y algunas votaciones que no necesariamente obedecen a la cabeza del partido o al comité político al que yo pertenezco. Pero sin duda alguna, cuando se hacen las cosas bien, hay que felicitar a la bancada que en esta oportunidad han acertado en elegir a una mujer que le correspondía por mérito propio la presidencia del Congreso y creo que lo va a hacer muy bien además. Porque entiendo que una de las principales preocupaciones sobre la eventual candidatura de Alianza para el Progreso justamente era las votaciones y desde la oposición, desde el propio Fujimorismo, Avanza País, Renovación Popular, les criticaban el hecho de que terminaban votando pues a favor de Pedro Castillo, de los ministros de Castillo. A ver, se dividía la bancada y esa era mi crítica, porque se debió tener una actitud firme, general de la bancada con esta organización criminal. Yo no vengo diciendo de este tema de Castillo desde el día 1, no de hace 2 o 3 meses, desde el día que asumió Pedro Castillo la presidencia, cuando nombró un gabinete del terror, a un canciller con las manos de sangre, como Béjar, con un Bellido aliado de Sendero Luminoso, con ministros impresentables, corruptos, o gente muy aliada a Sendero Luminoso, que Castillo está incapacitado moralmente y ha venido promoviendo la vacancia del señor Castillo desde el primer mes de su gobierno. Y ha habido gente en APP, incluso de la bancada, que se ha votado, digamos, concienzudamente a favor de la vacancia, y entre ellas Lady Camones. Por eso que felicito su elección, que ha sido el día de hoy sumamente acertada, y creo yo que va a ser una buena gestión. ¿Cree que el panorama cambie, digamos, con esta mesa directiva presidida por Lady Camones? No tiene nada que ver la mesa directiva con la composición de las fuerzas que hay. Y yo te podría decir en realidad que mi impresión es que hay 130 partidos en el Congreso. Cada uno está por su cuenta. Ahí tú no ves que realmente haya un partido sólido. Quizá algunos busquen algún intento. Fuerza Popular, ¿no? Pero al menos creo que no se ha partido hasta el momento. Hasta ahora no se ha partido, pero sí, también son una federación de independientes. Y esto también se debe al Tribunal Constitucional. Fue el Tribunal Constitucional, el señor Saldaña, la señora Ledesma, los que manejaban 4 contra 7, que impusieron y derogaron un artículo que habíamos puesto en el Parlamento en el que decía: la persona que ingresa al Congreso por un partido político se queda en ese partido político. Porque esa es la manera de decirle al ciudadano: bueno, yo voté por este partido político porque me gusta esta persona, y entonces hay una identidad. No, pues, o sea, y dijeron: no, pueden formar los grupos que quieran, y ahí tenemos un Congreso así. Y eso se hizo con el impulso de esta comisión y del Vizcarrato, que lo que hizo Vizcarra para poder empoderarse en el poder, valga la redundancia, era justamente debilitar a los partidos políticos y al Congreso para poder él reinar como efectivamente reinó en el periodo en el que estuvo usurpando la presidencia de la República. La no reelección parlamentaria también, ¿no? ¿Perdón? La no reelección parlamentaria. Justamente, pues fue para que sea un Congreso de novatos y sea un Congreso que no fiscalice al presidente de la República. Pues la no Entonces, reelección, todo eso lo seguimos viviendo. No solo parlamentaria, ¿no? Hay que recordar la época del expresidente Humala, la no reelección de alcaldes y gobernadores. Bueno, claro, se dio un contexto de corrupción, pero también pues los resultados que generó eso es inexperiencia en municipalidades, gobiernos regionales, es decir, lo mismo, inexperiencia pero finalmente. La diferencia es que los gobiernos regionales son unipersonales, manejan presupuesto. El Congreso no maneja presupuesto. Además es un cuerpo colegiado y se hace carrera, y lo sabe muy bien Mauricio. Yo aprendí mucho de él, de su experiencia cuando iba al Congreso, porque el congresista se hace en el Parlamento, no desde la teoría. Entonces es obvio que lo que hizo Vizcarra es destruir la clase política dirigente que hay en todos los países civilizados y democráticos del mundo. Fue un horror lo que hizo Vizcarra, lamentablemente, con la aprobación de estas ONGs que promovieron justamente la no reelección parlamentaria. Han destruido el Parlamento. El gobierno regional es distinto. El gobierno regional, digamos, muchas veces se queda porque utiliza plata del Estado para salir reelegido cuantas veces sea necesario.
Pero, a ver, volviendo al tema del Congreso, ¿no creen entonces, no ven mucha expectativa de cambio del escenario político actual? Porque el proceso penal contra el presidente de la República, sabemos, puede tardar no meses, sino años. Y lo que dicen muchos expertos es que esto se tendría que resolver en términos políticos. Sí, y es en el Parlamento, ¿no? Pero el proceso penal no tiene nada que ver con lo que el Congreso pueda decir. El Congreso mañana puede sacar al señor Castillo. Claro, a eso me refiero. O sea, pero, claro, eso es una decisión política. ¿Qué se está haciendo en el Parlamento, no? La pregunta era si ¿tienen expectativa de que algo cambie? Bueno, probablemente hasta con todas las pruebas que se van a presentar, porque es claro lo que dice el señor Roy Freire, que cuando, o el señor Gates, su papá, cuando una persona se entrega, es porque ya su abogado ha estado negociando durante buen tiempo qué cosa es lo que vas a dar para que te puedas entregar. Él tiene que haber dado de todas maneras pruebas ya corroboradas para que el Ministerio Público pueda haber pasado a condición de menos gravosa a su condición personal y poder ir a su casa. De manera que ya está muerto el pescadito, porque las pruebas van a salir de todas maneras. Con pruebas como esa, el diario El Comercio puso una portada inmensa contra Vizcarra y con eso cayó Vizcarra. Y fue vacado rápidamente, solamente con lo que se había filtrado. Y ahora, por eso es que estaban ellos tan desesperados en el tema de que no, tiene que haber delito de que esto no se pueda filtrar, porque sabían que hay esas negociaciones. Y seguramente debe estar haciendo lo mismo el señor Silva, que también debe tener un montón de información. Bueno, su abogado ya nos ha dicho que se está pidiendo reunión con la fiscal de la Nación para ver los términos de la entrega de Silva. Evidentemente. Y Silva ha sido ministro. Y como ministro debe haber recibido a tutti y quanti, en lo que además es el ministerio que más obras hace. Nuevamente, a ver, yo entiendo el tema de Vizcarra, pero tratando de hacer las comparaciones nuevamente, ¿no les llama la atención que Vizcarra, por el tema de las vacunas y la investigación que tenía como gobernador regional, haya caído y con ya 5 investigaciones que se cuentan hasta el momento del presidente de la República, con colaboradores eficaces, con sus hombres más cercanos, prófugos de la justicia, pues no pase nada? Es probable que Vizcarra tenga algunos contactos todavía en el Poder Judicial, ¿no? Porque por mucho menos... Claro, y el Ministerio Público. Claro, porque por mucho menos hay otros presidentes que han estado presos 1 año, 8 meses o 9 meses. La propia señora Keiko Fujimori, que no fue presidenta de la República ni un día, estuvo presa 2, 3 años, ¿no? Pero más allá de eso, lo que dice Mauricio es cierto. Estamos en manos del Congreso de la República, no de un juez supremo instructor. Y hoy sí discrepo con mi amigo Eduardo Roy Gates, que es muy buen penalista. Pero en el tema constitucional, yo lo que digo, he sido 2 veces presidente de la Comisión de Constitución, y algo sabemos de ello, que si no, la solución más rápida es la vacancia del presidente de la República por incapacidad moral, lo cual lo deja en manos del Poder Judicial y, por supuesto, de una detención lo más rápido posible. Pero si no, lo que existe es el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, en la que dice que la comisión permanente puede acusar, y hay una tabla, desde el presidente de la República, congresistas, ministros, magistrados supremos, fiscales supremos, etcétera, al Pleno del Congreso de la República, dice por infracción constitucional o por delitos de función, como el caso del señor Castillo. Y ahí se podría aplicar perfectamente el artículo 114 al mismo tiempo, que habla sobre la suspensión del ejercicio del cargo del presidente de la República, que es una excepción a la del 117, que lo blinda salvo por 3 delitos. Entonces, creemos nosotros que si el Congreso de la República no lo puede vacar porque no hay 87 votos o más, se podría aplicar el artículo 99, en la que la Comisión Permanente puede acusar incluso al presidente de la República por delito de función o por infracción constitucional, y luego el 114, en la cual se lo suspende del ejercicio de su cargo, de sus funciones. Por lo tanto, si se lo suspendiera el ejercicio de sus funciones, pasa inmediatamente a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial, y ahí en ese momento recién es que el Ministerio Público puede pedir su detención y un juez supremo instructor podría ordenar su detención. En ese momento. Pero políticamente, lo que tú dices es correcto. Hay que ir directamente a la vacancia. Ah, sí, claro. Pero no hay los votos, Mauricio. Con la vacancia, él va a pasar de todas maneras. Fíjate que ayer la presidenta del Congreso, Mari Carmen Galva, dijo algo real. Olvídense de la vacancia, porque no hay los votos. No, es que ahí vamos. Pues. O sea, ahora no hay los votos. Bueno, pero cuando salga toda la información que se está dando, a ver, quiero ver que alguien diga, no, yo igual lo voy a blindar. No, por favor. Eso pasó también justamente con Vizcarra. O sea, en ese momento, ese congreso que puso Vizcarra,
Ese es el Congreso que lo sacó. Pero Vizcarra, pero Vizcarra no tenía bancada. Bueno, y lo vacamos con 105 votos. Bueno, pero este señor tiene 40 votos. Y no tenían que irse, bancada, ¿no? pero a todos los caviares que había prohijado, Oye, aparte, un tema importante sí. es que no se iban. Es decir, aquí entendemos que un miedo tremendo para muchos congresistas es perder lo ganado, la parcela ganada, que es el escaño que tienen. Ya, pero a ver, la caída de Castillo es inminente, porque ya sabemos de que se tiene que haber dado... Pacheco no puede acogerse a la colaboración eficaz diciendo el conserje era esto, no, tiene que ser solamente sobre su superior jerárquico, que es justamente el presidente de la República, no hay otro. Entonces, si le han dado ya este beneficio, porque ha tenido que dar esa información. Y si juntamos la información que ha dado Carelín y que ha dado también el señor Samir, o sea, está muerto el pescadito. Pero muchos congresistas lo que piden es sentencias. Bueno, pues, pero ahora van a tener que, o sea, les van a tener que decir, mire, señor, estos son los hechos, ¿cómo va a votar usted? O sea, si votan en contra, es decir, en contra de vacarlo, es porque son cómplices, obvio. Mauricio, entonces van a tener que votar a favor. Lo que dice mi tocayo es verdad. O sea, este Congreso, lamentablemente, en su mayor parte, es una lágrima. Y muchos de ellos están defendiendo su cuota de poder, su sueldo, su blindaje y los 5 años. El año 2000, que era un Congreso también ilegítimo, deslegitimado, tuvieron por lo menos la dignidad de acortarse el periodo a través de una disposición transitoria, de una reforma constitucional, su periodo de 5 años a 1. Cuando el señor Fujimori se escapó del país, renunció por fact, el Congreso no le aceptó la renuncia y lo vacó. Creo yo que eso debería suceder. Pero el gran problema es que hay una izquierda comunista, marxista, leninista, que quiere su cuota de poder y que no se van a ir tan fácilmente. Omar, ahí APP, hablando claro, APP, ¿qué posición va a tomar? Porque nuevamente la crítica que se les ha hecho como a la bancada de APP es que han terminado protegiendo de alguna manera al presidente Pedro Castillo con sus votos. Esto en su mayoría, pero esto ha sido conversado, se ha discutido, porque incluso el propio César Acuña salió en una conferencia de prensa respaldando la tesis de Castillo. El Comité Político de Alianza para el Progreso, por lo menos en casi su totalidad, está de acuerdo que este gobierno es insostenible. Y creemos nosotros, y esta es una opinión personal, el presidente Castillo hace tiempo debió ser vacado. No ahora, hace tiempo. Pero bueno, están todavía en la oportunidad de hacerlo. Y creo yo que esta mesa directiva, presidida por Lady Camones, y me alegro por ello, puede promover y construir la vacancia. Creo que ese es el camino más rápido. ¿Por qué? Porque si tú digamos, suspendes en el ejercicio de funciones a Castillo, que es otra salida, tendría que haber una sucesión constitucional. Y estaríamos, como lo comentamos con Mauricio antes del programa, estaríamos en manos de Dina, que sería igual o peor. Y si se la vaca o se la destituye a Dina, que está en un proceso, digamos, de acusación constitucional, que está lento, no sé por qué, ralentizado el Parlamento. Está el voto. Está el voto, pero no lo vayan quedaríamos a votar, en manos... están calculando, pues, a ver cómo hacen el tema. Claro. Seguramente han ido algún grupo de los que tú mencionas, de los comunistas, deben haber ido donde ella. Te blindamos a cambio de que nos des tal y tal y tal y tal cuando ocupes la presidencia de la República. Es muy probable. Esto ya es una negociación mafiosa. Pues. Y en ese caso, solamente es, a ver, dame qué te doy para poder mantenerme en los cargos que estoy usufructuando. Claro. Y en ese caso quedaríamos en manos del presidente del Congreso para que termine el periodo, porque ahí habría que esperar en una suspensión del cargo del presidente que se decida su suerte en el Poder Judicial. Claro, de facto, de hecho, ya Castillo no regresaría porque su suerte correría durante muchos años, pero para una absolución o para una condena, lo más probable es condena. Entonces quedaríamos en manos de una sucesión constitucional, Dina, y luego el presidente del Congreso que termine el periodo congresal, y ahí se estancaría este Congreso, que es una lágrima. Tiene que ser al revés. Por eso digo, la solución, de acuerdo con Mauricio, tiene que haber una vacancia presidencial. Esa es la solución. Primero tiene que votarse la inhabilitación de la señora Dina Boluarte. Después tiene que venir la vacancia, se van los dos y la señora Camones será la que llamará a elecciones como presidente. Desde mi punto de vista, por el tema de legitimidad de elecciones generales. En la Constitución hay un claroscuro. No dice si son elecciones es el punto generales. Que entró en debate. ¿Se quedan o no se quedan? Domingo García Belaúnde, no, tiene que haber elecciones. Domingo García Belaúnde dice que, como la Constitución no dice nada, entonces son elecciones solo presidenciales y vicepresidenciales para el tiempo que queda.
con el cual el Congreso se quedaría. Pero ya no es un tema de constitucionalidad, es un tema de legitimidad. O sea, un tema en el cual la autoridad moral es lo que prevalece en un funcionario público. Y este Congreso, en su mayoría, ha perdido legitimidad. Por lo tanto, la calle quiere, en un 70-80%, que se vayan todos y se convoquen elecciones generales. Y me imagino que el riesgo de que se quede el Congreso y vaquen al presidente y echen a Dina Boluarte es pues que la calle se caliente, ¿no? Bueno, claro, es muy posible. Aunque la calle en el Perú no ha tenido tanta relevancia como en otros países, lo cierto es que el 2000, el fraccionamiento en el que se encuentra en estos momentos el Congreso de la República, en el fondo, es en ese sentido positivo, porque minimiza las negociaciones de cada uno de los parlamentarios para poder vender su voto al Poder Ejecutivo. Hace que su peso sea menor, y porque si alguien, por ejemplo, quiere negociar un voto a favor del señor Castillo, el Castillo le tendría que meter, ¿y tú y cuántos más? Bueno, no, yo solo, no sirve, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa fragmentación va a servir como si fuera una pistola de Ambrosio, ¿no? Que tiene que disparar para adentro. Eso va a servir para que justamente se pueda conseguir los votos que corresponde en la vacancia del señor Castillo. Yo no veo que haya otra solución. ¿Qué otra solución se puede, que se mantenga? No una existe. solución constitucional. Esa no es posible. Una solución constitucional, dentro de los mecanismos constitucionales, ¿no? Es decir, nadie quiere un golpe de Estado. No hay ninguna... Además, no va a haber. ¿Tú crees que los militares van a entrar ahora a hacerse de este embrollo? No, tampoco. Es decir, no ven ninguna solución por el plano legal, es decir, la suspensión judicial, es decir, que un fiscal pida la prisión preventiva. No. Pasa por ese lado Congreso, no va. pasa estrictamente, lo conversamos con Mauricio antes de este programa, Pasa por el Congreso de la República de manera exclusiva y excluyente. No podemos tampoco, el Congreso no puede abdicar de su función soberana, independiente, que está en la Carta Magna. O sea, hay un artículo 117 que, para nos guste o no nos guste, protege la investidura de Castillo, la investidura del presidente de la República. Sí, claro, pero ahí hay un tema, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos estar en esta situación? Es decir, claro, usted me dice, y coincidimos, la cantidad, digamos, de información que va saliendo todas las semanas, pero ¿cuánto tiempo podemos estar en esta misma situación? Depende del calibre de la información. Así nada más. Si hay una información directa en la que con pruebas claras se determina que el señor Castillo ha cometido un acto de corrupción, no hay vuelta que darle, porque los que lo quisieran blindar serían motejados de ser cómplices. Así que todo va a esperar, el país va a estar en estos momentos en un compás de espera para que todo lo que ha dicho la señora Carelín, lo que ha dicho el señor Semir y ahora lo que va a decir Pacheco, y quizá alguno, hasta el propio Silva, se convierta en la bomba de 1000 kilotones para que le pueda reventar el señor Castillo. Pero si lo que van a traer es simplemente fuego de artificio, entonces estamos hablando en nada, porque se van a reír y se van a quedar ahí. Y en términos políticos, ¿cuán peligroso es un presidente en la situación en la que se encuentra Pedro Castillo? ¿No? Porque, a ver, yo me pongo a pensar, por estos días usualmente se cambia al gabinete, hay muchos rumores, pero si yo soy una persona pues con cierta trayectoria, cierto prestigio, y me invitan en medio de todo esto, pues digo mejor no me quiero embarrar. ¿Cuán peligroso es tener una persona así en el Ejecutivo? Sucede que ya el presidente de la República hace tiempo es patorrengo, ¿no? O sea, es una persona que está deslegitimada de poder gestionar, de poder nombrar ministros, de poder ejercer las funciones propias de un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Máxime, si esta Constitución, tocayo, es presidencialista o semipresidencialista, como le quiera decir, en la que el presidente de la República es jefe de gobierno y al mismo tiempo jefe de Estado, tiene poderes omnímodos, incluso tiene gracias presidenciales. Entonces creo yo de que cualquier persona decente que se precie a sí mismo, que quiera hacer o acepte el cargo o el rango de ministro de Estado, se está desprestigiando, se está disparando a los pies. Por eso que el gabinete ministerial siempre ha sido de poca monta y cada vez peor. Entonces, siendo la cabeza que está podrida, ya no interesa lo del gabinete. O sea, puede venir Pérez, puede venir Juan, puede venir Lozano, el apellido que fuere. Finalmente la cabeza está podrida. Y ojo, estamos ante una organización criminal, ojo con eso, en la que el presidente de la República está en la cúspide de esa empresa criminal conjunta. Entonces, a mí no me cabe la menor duda, y este es un tema que hay que analizarlo, lo hablábamos con Mauricio antes de aquel programa, que este señor se puede escapar del país o se puede fugar tranquilamente en una embajada.
Entonces, creo yo que estamos al borde del colapso y no hay que tenerle miedo a la vacancia. Justamente hay dos botones para salvar el sistema constitucional democrático. Uno es la vacancia, apretada por el Congreso de la República, y en algún momento es la disolución, no la que hizo Vizcarra, la disolución constitucional, que lo hace el presidente de la República cuando el sistema político está por colapsar. Justamente para evitar el colapso del sistema democrático hay estos dos salvavidas constitucionales. Por eso yo digo es que es el colmo que el Congreso de la República no haya puesto punto final a esta organización criminal. Por el amor de Dios, ¿qué están haciendo? Ahora, hay un punto importante, ¿no? Y lo decía también Mariana González, el ministro del Interior, que el gobierno, el presidente, podría estar conversando ya con el gobierno de Bolivia, algún gobierno amigo, para protegerse. Se ha mencionado a López Obrador. Exactamente, López Obrador. Y que además el señor Forsyth cercano a él. Habría estado haciendo algunas gestiones y él había dado juicios en favor de el Congreso Castillo. ya no debería aprobar o autorizar ninguna salida del presidente de la República. Por supuesto. Yo no le daría ningún permiso de salida al presidente de la República, ¿no? Ya no. Porque podría pasar lo que sucedió con Fujimori el año 2000, ¿no? Ya no regresar y asilarse en cualquier embajada comunista, ¿no? Una pregunta corta, una respuesta corta. En la propuesta de Avanza País de reducir el número de votos de la vacancia de 87 a 78. Ayer conversaba con el oficial mayor del Congreso y me decía que esto es totalmente posible y que necesitarías una mayoría simple. Antes no había esa mayoría. Eso también lo estableció el Tribunal Constitucional. Obligó al que el Congreso subiera a 87. Lo hizo incluso como una especie de recomendación. Lo que pasa es que tomaron el guante en ese momento porque estaban blindando al señor, me parece que eso fue en la época de Toledo. Y entonces, claro, se quedó con 87. ¿Ya no podría ser revisado? Sí, claro, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Fujimori fue vacado con mayoría simple el año 2000, ojo. Sí. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional falló, aconsejó. Fue una exhortación al Congreso de la República de que no se podía vacar un presidente con mayoría simple porque estaría desestabilizando el sistema democrático. A raíz de eso, el reglamento del Congreso, no la Constitución, cogió el guante, hizo una modificación al reglamento, que me parece que es el artículo 89A, inciso D, en la que se habla que para vacar al presidente de la República se necesitan 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos como mínimo. Sin embargo, como es una ley orgánica, una ley de un reglamento interno del Congreso, se puede modificar esto con 66 votos, no con 87, sino con 66 y bajar la valla, no solamente 78, a 66 o 70 o 72. Sería otra solución, es decir, bajar la valla, que no sean 87 votos, sino 70, y con eso habrían los votos. Bueno, las alternativas que se presentan en esta coyuntura tan complicada. Muchísimas gracias para ambos, Mauricio Mulder y Omar Chejade. Vamos rápidamente a una pausa, pero venimos para hablar de la viruela del mono, que sí está generando también no solo preocupación en el mundo, sino en nuestro país. Venimos con eso.